Bienvenidos a la sección número 14 de nuestra serie Curso de Formación Teológica. Estamos con la materia de Cristología y todavía con el breve análisis de Colosenses 1:15. Estábamos por dar algunos otros ejemplos del sentido de primogénito en cuanto a fuerza, poder, autoridad, primacía, etcétera. Salmo 105:36. Salmo 105:36. Tenemos la primogenitura como sinónimo de poder o fuerza. Dice el texto, hablando del Señor, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. ¿Okay? ¿De qué es sinónimo la primogenitura? De toda la fuerza de Egipto. ¿Ok? Aquí primogénitos se refiere a la fuerza de Egipto. Símbolo del poder de Egipto. Otro caso de ejemplo de poder y fuerza representado por la primogenitura lo tenemos con José. En Deuteronomio 33, versículos 16 y 17a, dice, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza, hablando de la bendición, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los confines de la tierra. Aquí está utilizándose la primogenitura de José como símbolo de fuerza. Y se habla de el toro como primogénito. A él se lo presenta a José como príncipe entre sus hermanos. Y se hace alusión a la fuerza del toro. Dice, como el primogénito de su toro es su gloria. Es decir, la gloria que llegaría a reflejarse en la vida de José es como la fuerza del toro, imparable, algo a lo que no se podía oponer nada. ¿Recuerdan a lo que llegó José? Autoridad máxima en Egipto, después de Faraón. Fuerza, poder, autoridad. Así es como en este caso se compara la fuerza de José con la del primogénito de sus toros y como la del búfalo, entonces. Es decir, se usa el término primogénito como símbolo de fuerza, de poder, en alusión a José como príncipe entre sus hermanos. También este relato está cargado de simbolismo cristológico. En él está tipificado nuestro Señor como el Todopoderoso, el príncipe entre sus hermanos, el Señor de la gloria, el que gobernará sobre todos los confines de la tierra, sobre toda nación. Y entonces, un ejemplo más del sentido figurado o técnico del término primogénito. Muy importante, por cierto, que es el ejemplo de la primogenitura del sacerdocio levítico. En Números 3, 40 y 41, leemos, y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos
varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos. Importante captar esto. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. El sacerdocio levítico pasa a sustituir a los primogénitos de Israel. Tenemos aquí otro tipo de Cristo como el primogénito por excelencia, y es como sumo sacerdote. Él nos representa ante Dios, así como los levitas representaban a Israel ante Dios. Vaya, los representantes del pueblo eran los primogénitos, pero luego ese lugar llegaron a ocuparlo los sacerdotes. Todo esto apuntaba hacia Cristo. Él ocupó nuestro lugar en la cruz para darnos un lugar con Él ante el Padre. El sacerdocio levítico era un tipo del sacerdocio de Cristo en favor de su pueblo. Es por eso que Cristo es el primogénito, es el que nos sustituyó. ¿Ven todo lo que hay en primogénito? Síntesis de lo expuesto hasta el momento. Número 1. El vocablo primogénito, protótokos, en el griego y becor en el hebreo, es un término con dos posibles significados. Uno literal y el otro técnico o figurado o simbólico. En el literal, el sentido es el primer nacido, el que abre la matriz, el primero en relación a tiempo. Y en el técnico, el sentido es el de preeminencia, autoridad, poder, excelencia, jefatura, mando, etc. Número 2. Los dos sentidos del término pueden verse con abundantes ejemplos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Número 3. Los casos en los que se utiliza el término primogénito en el Antiguo Testamento, en el sentido figurado, apuntan hacia Cristo como el primogénito de Dios en varios aspectos. Entre otros, el elegido de Dios. ¿Recuerdan con quién? David. El hijo predilecto, precioso, Efraín. El ungido de Dios, con David. El sacerdote por excelencia, el encargado de llevar a la paz a los hombres con Dios, los levitas, que sustituyen a los primogénitos. El excelso rey, David. El Señor de la gloria, el que gobernará sobre toda nación de la tierra, José. El príncipe entre sus hermanos, José. El que apacienta las ovejas, con David. El ungido entre sus hermanos, David. Aquel sobre el que desciende el Espíritu de Dios, David. El más grande, Manasés. Efraín, ¿recuerdan? El menor llegó a ser más. El que es desde antes, Efraín, antes que Manasés, aunque era menor. En este último caso, Cristo es representado en Efraín como siendo antes que Manasés, así como Juan Bautista dijo de Jesús que él, Cristo, era antes que él, aun cuando Jesús era menor que Juan. Juan 1:27, este es el que es después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En otra ocasión vemos qué significa desatar la correa. Hay cosas grandes ahí. Número 4.
En los casos en los que se utiliza el término primogénito en el Nuevo Testamento, en el sentido figurado, apuntan hacia Cristo como el primogénito de Dios en el sentido de el más excelso, el digno de adoración. Así, por ejemplo, Hebreos 1:6, noten. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, el primogénito es el adorado por los ángeles. Y para que sea adorado y por los ángeles, ¿qué tiene que ser obligatoriamente? Dios. Y noten cómo se utiliza el término primogénito adjunto a esa característica de Dios, el adorable de Cristo, el adorado por los ángeles. En Romanos 8:29 es el primogénito entre muchos hermanos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué está diciendo aquí? Que en el plan de la redención, donde está involucrada la predestinación, la elección, todo eso, al final el propósito es que Cristo sea el primogénito entre muchos. Hermanos, es importante que el texto dice, para que Él sea. ¿En qué tiempo está hablando? En tiempo futuro. Pero ¿cómo? No, que ya es. Si primogénito solo significa primero nacido o primero creado, entonces ¿por qué se dice de Cristo que para que llegue a ser? El primogénito ya es si solo significa primero nacido o primero creado. Entonces, hay un sentido en el que Cristo llega a ser primogénito. ¿Okay? Está hablando en el otro sentido. Ahora bien, la pregunta que todavía está pendiente en Colosenses 1:15 es, ¿cuál es el sentido del término primogénito? ¿Cuál es el sentido del término primogénito? ¿El de nacido primero o el de preeminencia? En Colosenses 1:15. Es decir, lo que hemos visto hasta aquí, aunque en forma breve, así rápida, es que primogénito, protótocos, de Colosenses 1:15, tiene dos posibles significados. Uno literal, nacido primero o creado primero, el que abre matriz. Y el otro, el sentido técnico o figurado, como nos suene mejor en ese sentido. El que simboliza algo, representa algo, en este caso poder, fuerza, autoridad, preeminencia. ¿Ya? Esos son los dos sentidos de protótocos. Ahora, después de captar que existen los dos sentidos en ese término, tanto en el vocablo griego como en el hebreo, están los dos sentidos. ¿Quién define en cuál de los dos sentidos se usa en Colosenses 1:15? Tiene que ser el mismo que escribió. El contexto inmediato de Colosenses 1:15. Entonces, después de esta introducción breve a este texto, la forma más segura de dar con el sentido correcto del término aquí, en Colosenses 1, es acudiendo al contexto del pasaje mismo. Los versículos inmediatos a Colosenses 1:15. El contexto es el que va a definir cuál de los dos sentidos. No hay nadie autorizado, no inspirado, a decir cuál es el sentido que debe dársele ahí. Debe darlo el mismo contexto. Algunas frases que nos dan alguna luz al respecto. Número 1, Colosenses 1:15a. Dice, Él es la imagen
del Dios invisible. Antes de decir el primogénito de toda creación, dice, es la imagen del Dios invisible. Estamos ahora entrando en el contexto inmediato. ¿En qué sentido Cristo es la imagen del Dios invisible? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esta frase? Comentábamos hace un rato atrás que si Dios es invisible y Cristo es su imagen, entonces es porque en Cristo puede verse en forma visible al invisible. ¿Ya? El mismo apóstol Pablo, el mismo que escribió Colosenses, explica en Hebreos 1:3, ¿qué quiere decir él por la imagen de Dios? En alusión a Cristo. Dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué está diciendo? Está hablando de Cristo y usa dos frases en referencia a él. El resplandor de su gloria, de Dios, y la imagen misma de su sustancia. Eso es Cristo, dice Pablo en Hebreos. ¿Qué quiere decir el resplandor de su gloria? ¿Qué entiende usted? El resplandor de la gloria del Padre es Cristo. Que la gloria del Padre es compartida por la gloria del Hijo, o por el Hijo. La gloria del Padre se refleja en el Hijo. Ver al Hijo, vaya, él se lo dijo en otras palabras a Felipe, el propio Señor, cuando le dijo, muéstranos al Padre. Jesús en otras palabras le dice, hace tanto rato que se los he estado demostrando. Verme a mí es verlo a Él. Él es la gloria del Padre, velada en humanidad. Entonces, unida a esta frase, el resplandor de su gloria, usa Pablo la imagen misma de su sustancia y añade una palabra clave. Imagen de su sustancia, eso es de su misma naturaleza. Entonces, cuando dicen Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible, debemos entenderlo a la luz de Hebreos 1:3. Porque es el mismo autor usando la misma frase, pero añadiéndole ahora que la imagen implica su sustancia. Interesante que Moisés nos dice en Génesis que fuimos hechos a la imagen de Dios, pero nunca se dice de ningún ser humano que es la imagen, la sustancia del Dios invisible, la gloria del Dios invisible. Fuimos hechos a su imagen, pero el único que es la imagen exacta, este es el sentido de esta palabra en el griego, imagen, es representación exacta. Solo Cristo. Notemos entonces aquí cómo Pablo explica lo que él quiere decir al expresar que Cristo es la imagen del Dios invisible. Repito, en Hebreos 1:3 él explica que por imagen del Dios invisible lo que quiere dar a entender es el resplandor de su gloria. ¿Qué es eso? ¿De qué otro se puede decir que es el resplandor de la gloria de Dios? Solo de Cristo. Estamos hablando entonces de su divinidad. El que Él sea el resplandor de la gloria de Dios equivale a que Él es Dios. Por eso Pablo utiliza la explicación que es de la misma sustancia, la imagen misma de su sustancia. Es por eso que insiste él en el versículo 3 del capítulo 1. Es decir, la imagen del Dios invisible en Colosenses 1:15 no es otra cosa que una referencia directa a la deidad de Cristo. Recuerdan que les decía que contrario a lo que piensan los llamados testigos de Jehová, que en Colosenses 1:15 está una de las mayores evidencias de que Cristo es criatura, la mayor evidencia que hay ahí es de lo contrario. Es una referencia directa a la deidad de Cristo, Colosenses 1:15. Y es
precisamente en ese contexto, el único del pasaje, que debe entenderse el sentido de primogénito de la creación, que viene inmediatamente después de la imagen del Dios invisible. Está haciendo alusión a su divinidad, a su deidad. Y esto es así porque Él es la autoridad máxima, el jefe, la fuerza creadora, la fuente de poder, el que tiene la primacía sobre toda creación como creador. De Él emana el poder que creó todo. Él es el primogénito, el que tiene la autoridad como creador. Un segundo elemento en el contexto, versículo 16a, Colosenses 1:16a, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Ven? Ahora va a decir, ¿por qué Él es el primogénito? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Pablo está apuntalando en su contexto el sentido que debe dársele al término primogénito. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es que otra de las frases que determinan el sentido correcto a darle a primogénito en Colosenses 1:15 es ese aspecto, la que contiene ese aspecto. En Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, Él es el primogénito, el que está sobre todo, el que tiene la primacía por el simple hecho de ser Él el creador. No hay nada complicado ahí. Por eso es el primogénito, por ser el creador. El texto dice, en Él, por medio de Él y para Él. De paso, solo por mencionar una de estas tres frases, ya que en un estudio sobre Cristo como primogénito en toda la Biblia, lo veremos más amplio, porque no es nuestro propósito en este caso abarcarlo desde esa perspectiva. Meditemos brevemente en la última frase, para Él. Dice que fue hecho en Él y por medio de Él y para Él. Noten, si Cristo fue la primera criatura de Jehová Dios, entonces Él mismo, Cristo, como parte de la creación, fue hecho para Él mismo. ¿Cómo entenderíamos eso? ¿Hace sentido alguno? Todo lo que fue creado, dice, fue creado para Él. Si Él fue creado, entonces, ¿cómo fue creado Él mismo para Él? Lo que dice para Él es para gloria. Él fue creado para que se le dé gloria a Él mismo por ser creado. Cosa extraña. ¿Qué sentido hay en esto? ¿No raya en lo absurdo? Punto 3 del contexto. 17a. Colosenses 1:17a. Otra vez, esta frase lo excluye como criatura. Dice, Él es antes de todas las cosas, antes de ellas, de las cosas. Y por ser Él antes de todas las cosas, es que todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todas las cosas son sustentadas por el poder del que las creó, que es Jesucristo. Otra vez, alusión a Él como creador. El sustentador solo puede ser el mismo creador. ¿Qué es sustentar la creación? Es mantener en ellas las leyes que la rigen. Mantener el funcionamiento de las leyes que rigen la naturaleza. Eso es sustentador. Captamos el punto. Hacer que las leyes del creador permanezcan, como por ejemplo, una semilla tiene todas las características de una fruta determinada. Echamos la semilla ahí, ¿y cómo hacemos para que si sembré un mango no me salga una papaya? ¿Cómo le hacemos?
Pero ¿cómo hacemos para que todas las características del mango estén en esa semilla y al echarla a la tierra vaya dándose el proceso y sale una hojita y después el tallito y después el árbol y después la fruta? ¿Cómo hacemos para eso? Para que todas esas leyes. Eso es el poder sustentador de Dios. Cuando dice que todas las cosas en Él subsisten, es que el Creador hace que las leyes que Él creó en la naturaleza permanezcan funcionando constantemente. Solo el Creador puede hacer eso, no puede hacer eso una criatura. 4. 18a. Estamos en el contexto. A ver cuál es el sentido de primogénito aquí. Colosenses 1:18a. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si Él es la cabeza, entonces no puede ser ninguna otra parte del cuerpo. Y la cabeza es la que dirige al cuerpo. El sentido aquí entonces es el de supremacía, preeminencia, autoridad, jefatura, etc. Y precisamente por eso es que el verso 18 concluye con la declaración del apóstol que sintetiza todo lo dicho hasta aquí sobre el sentido correcto y en verdad el único aprobado por el contexto al término primogénito en Colosenses 1:15. A saber, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ven cuál es el sentido que le da el propio Pablo? Es el primogénito. ¿Qué más es? Es la imagen del Dios invisible, es el resplandor de su gloria. Es el sustentador, el creador, la cabeza. Es todo eso. ¿Para qué? En todo tenga la preeminencia. ¿Qué está diciéndonos Pablo mismo entonces? Es que no tenemos que inventar ningún sentido. Él le da el sentido que debe aplicársele a primogénito en Colosenses 1:15. Dice, todo esto es dicho de Cristo, incluido, que es el primogénito, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia, autoridad, fuente de poder, poder creativo. Es el sentido de primogenitura aquí. Entonces, según el contexto que da el mismo apóstol, y no el de primero nacido, puesto que este otro sentido no se ve por ningún lado en Colosenses 1:15. De paso, en el verso 18 se utiliza primogénito entre los muertos. ¿Lo vieron ya? El primogénito entre los muertos. Vuelve a utilizarse primogénito. Habíamos hecho alusión a esto en Apocalipsis 1:5. Pero no usamos el de Colosenses, porque lo vamos a tocar ahorita. El primogénito de entre los muertos, en alusión a la resurrección de Cristo. En el mismo sentido que en Apocalipsis 1:5. Y la idea detrás del concepto es la resurrección que está sobre todas, porque de ella dependen todas las demás. Si Cristo no hubiera resucitado, aún la resurrección de Moisés, que fue primera en tiempo, porque ya la había resucitado antes, estaría en problemas. Bueno, no la resurrección, sino Moisés. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no resucita? ¿Qué hubiera pasado con Moisés? Bueno, de alguna importancia también es el aclarar aquí que la frase entre corchetes, paréntesis cuadrado, la frase las otras, añadida en la traducción de la Nuevo Mundo en 5 ocasiones, en Colosenses 1:15 al 20, es una interpolación. Es decir, no es parte del texto griego original, ni de ningún manuscrito de ninguna época. Fue agregado por los traductores anónimos de la traducción del Nuevo Mundo, a fin de hacer aparecer a Cristo como parte de las cosas creadas. Es decir, aquí está Cristo como la primera cosa creada y luego las otras cosas.
Por eso le añaden las otras. El argumento utilizado para agregar aquí la frase las otras, en Colosenses 1:15, es que hay ocasiones en las que el término todos o todo tiene excepciones. Y ellos, los denominados testigos, citan el caso 1 Corintios 15:27 y Romanos 5:12. En 1 Corintios 15:27 se usa todas las cosas, pero se excluye al Padre. Dice que todas las cosas se sujetarán a Cristo, o el que sujetó a Él todas las cosas, más bien, ¿verdad? Pero luego dice, claro está que se exceptúa al que sujetó a Él todas las cosas, que es el Padre. Entonces ellos dicen, ve, hay ocasiones donde la Biblia usa todas las cosas y sin embargo hay una excepción, porque ahí se excluye al Padre. ¿Captan el ejemplo que quieren dar? Para argumentar por qué añadieron las otras. Y en Romanos 5:12 se habla de todos los hombres, pero excluyendo a Adán, puesto que se hace referencia a sus descendientes, que la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué decirá eso? Bueno, en 1 Corintios 15:27 se utiliza todas las cosas, excluyendo al Padre, sí, pero dicha exclusión está mencionada en el texto. Pues dice, con excepción de aquel que le sujetó todas las cosas a Él, leyendo de la versión Nuevo Mundo. Así que la excepción a ese todos está mencionada en el texto. No así en Colosenses 1. Además, el argumento es utilizado aquí en la forma inversa de cómo está el asunto en 1 Corintios 15:27. Porque el Padre es excluido de todas las cosas sujetas a Cristo. Mientras que las otras, entre corchetes, en Colosenses 1, lo que hace más bien incluir a Cristo entre las cosas creadas. ¿Me captan el punto? El argumento aquí está invertido. Y en Romanos 5:12, sí se utiliza el término todos, excluyendo a Adán. Pero en primer lugar, sucede lo mismo que con 1 Corintios 15:27. Es decir, lo que se hace aquí es excluir a Adán en vez de incluirlo. De nuevo, el argumento es usado en forma invertida al aplicarlo a Colosenses 1. Y por otro lado, aunque Adán está excluido de todos sus descendientes, no está excluido de la consecuencia que sufren todos, que es la muerte, y que en verdad es el tema del pasaje. Así que sí está incluido. Conclusión. El sentido de protótocos, primogénito, en Colosenses 1:15, por todo lo hasta aquí mencionado, es entonces el de primacía, autoridad, fuente creadora o creativa, y no el de primero nacido, primero creado. El término griego para hacer referencia a primero creado en forma exclusiva, es decir, solo significa eso, no tiene otro significado posible, es el término protoctistos, muy parecido a protótocos. Protoctistos. Estos pueden encontrarlo en el diccionario griego-español publicado bajo la dirección de Florencio y Sebastián Yarza, editorial Ramón Sopena, Barcelona, España, 1954, la página 1205. Si Pablo hubiera querido decir primogénito en el sentido de primero creado, hubiera utilizado protoctistos y no protótocos, que tiene dos posibles significados. ¿Ya? ¿Y por qué uno utilizó uno que no tuviera por ningún lado significado de primero creado? Porque no hay. Para terminar, quisiera compartir con ustedes algunas expresiones de algunos comentadores bíblicos, la mayoría de ellos
profesores de Nuevo Testamento, de las lenguas bíblicas y demás, respecto a Cristo como el primogénito en Colosenses 1:15 y sus implicaciones. Para los que tengan interés de estas fuentes bibliográficas, entonces en el material que subiremos junto con este video, el material en texto en PVC, ahí está la bibliografía, pueden buscarlo. Voy a mencionarles las declaraciones de estos especialistas en el griego. Dice, bueno, se los menciono. El primero es de Colosenses y Filemón, de Comentario Bíblico con aplicación NBI, de David E. Garland, de Editorial Vida. Dice, por regla general, el término primogénito lo relacionamos con el nacimiento y connota el primer hijo. Este es el significado que tiene el término en Lucas 2:7. Jesús es el hijo primogénito de María. Sin embargo, el uso de Pablo tiene un sentido bastante distinto. Aunque implica prioridad en el tiempo, no significa que Cristo fuera el primero en ser creado o en nacer. En el Antiguo Testamento, este título expresa posición. Aparece en el Salmo 89:27 como un título de soberanía. Yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. Dios otorgó este título a Israel por su divina elección. Éxodo 4:22, Isaías 64:8, Jeremías 31:9. La metáfora distingue por consiguiente a Cristo de todas las cosas creadas como anterior a ellas y como supremo. Otro especialista en Nuevo Testamento, en su libro Colosenses, Cristo todo suficiente, comentario bíblico portavoz, Everett F. Harrison, dice, el énfasis principal recae sobre la soberanía de Cristo. Él es el primero en el sentido de preeminencia. Su relación con la creación no es la de un ser que tuvo su principio, sino que está por encima de ella como hacedor. Una más, la grandeza de Cristo, una exposición de Colosenses por Preston Taylor, de Editorial Unilid, página 42. La carta a los Colosenses declara sin duda que Jesús es supremo y que siempre lo será. Los versículos 15 al 18, así como el mensaje de toda la epístola paulina, declara la preeminencia o supremacía de Jesús. Es el número uno, el primero. Debemos permitirle que lo sea en nuestras vidas. Es necesario que Él sea central en la vida de la iglesia. A Él le damos la honra, la alabanza y la gloria. Y una más, en este caso de Colosenses, de J. Buffard, Editorial CLIE, impreso en España, la página 64. Dice, esto no puede significar, estaban comentando Colosenses 1:15 en cuanto a primogénito, esto no puede significar que Cristo está incluido en toda criatura o toda creación, puesto que el versículo siguiente dice que todo fue creado por Él, y en el verso 17 que Él es antes de todas las cosas. Significa primogénito en el sentido técnico. Así Cristo tiene autoridad a toda creación y poderío sobre toda ella. Y una última. Colosenses y Filemón, comentario del Nuevo Testamento de Guillermo Hendrickson, página 88. Que la frase el primogénito de toda criatura no puede significar que el Hijo mismo también es una criatura, el primero de una larga línea, se establece claramente en el versículo 16. Él es anterior a, distinto de y exaltado muy por encima de toda criatura. Y así les animo a buscar comentario tras comentario de especialistas en la lengua griega, explicando el sentido de primogénito, de protótocos, en Colosenses 1:15. Entonces, el sentido único posible aplicado por Pablo a Cristo con el término primogénito en Colosenses 1:15 es el de preeminencia, el de supremacía. Está aludiendo a Él como el creador. ¿Claros? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Si no, dejamos por aquí Colosenses 1:15.
All right. Entonces nos vemos en la próxima sección, si Dios quiere.